¿Quién dijo? ¿A quién me dijo? ¿Eucaris? Estaba muy contenta. Pero pensé que ese cosa... Buenas tardes, queridas hermanas. ¿Cómo están? Mi hermana Idanis, hermana Blanca, hermana Alba. Buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. Muy bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Buenas tardes, Pastor Tito. Buenas tardes, hermanos, pastores, líderes. Buenas tardes. Amén, buenas tardes. Le Buenas bendiga. tardes, hermano. Bendiciones. Desde aquí, desde Perú, bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias. Desde Bucaramanga, Colombia. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias. Buenas tardes, querida hermana Noemí. Le saluda Eduardo de aquí de Buenos Aires, Argentina. Hola Tito, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a Dios, muy bien. Bendiciones para Buenas tardes, todos. Dios le Tito, bendiga desde bendiciones. Puerto Rico. Se ve que hace mucho sol por allá, Pastor Tito. Y Todavía hace frío. está bajando, sí, está bajando el sol. En un ratito ya baja atrás del cerro y deja de iluminarme la cara. Hace mucho calor hoy aquí, está bien, bien caluroso. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. En el lugar donde usted está, ¿Córdoba está lejos? Y Córdoba está a unas 8 horas más o menos de viaje en auto. Ah, ya. ¿No? Sí. A unos 1000 Yo tuve la kilómetros más o menos. oportunidad de ir a Córdoba. Tengo un hermano ahí en Córdoba. Ajá, qué bueno. Lindo Córdoba, sí, lindo Sí. lugar. Sí. Decía que a unos 1000 kilómetros más o menos están. Claro, está en el centro de Argentina. Ajá. Nosotros estamos arriba de todo, casi pegados a Bolivia. Y casi unos 1000 kilómetros, sí, debe haber, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Por ahí debe haber, así es. Bienvenido, Fabián. Gracias, ¿cómo andan? No me diga que vas a dar clase. No, ¿por qué dar clase? ¿Necesitas? Venimos a apoyar.
Por ahí zafo, digo. Venimos a apoyar. Qué bueno, qué bueno. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Bienvenido, Pastor Manuel. Hola, Dios le bendiga. ¿cómo andan? ¿Bien? Gracias a Dios estamos bien. Qué bueno, me alegro mucho. Sí, estamos bien, gracias a Dios. Aquí vamos a dar unos minutos para que la gente se vaya entrando. Hemos tenido que cambiar los links con la gente de Zoom que nos tiene a los trotes, pero bien, gracias a Dios seguimos adelante. Sí. Sería lindo que mientras va entrando la gente podamos compartir un poco lo que está haciendo cada uno. La mayoría de los que están aquí en la sala son líderes de célula y sería lindo conocer un poco del trabajo de ustedes antes de orar. Más que nada para que todos los que están en la sala puedan conocer lo que cada uno está haciendo, dónde lo está haciendo, cómo lo está haciendo. Sí, brevemente, tomar 2 o 3 minutos y compartir cada uno qué es lo que están haciendo en el área de los grupos pequeños, ¿sí? Ahí en el lugar donde ustedes están. Podemos empezar allá por Blanca y después vamos bajando ahí por orden, ¿les parece? Dios les bendiga, hermanos. Yo estoy, a mí me gusta mucho, yo trabajo con adultos, pero me gusta mucho trabajar con niños, que básicamente ellos escuchan más y están más interesados y aprenden mejor. Así que como no me puedo reunir con ellos, pues lo que estoy haciendo son, estoy preparando unos videos con historias bíblicas, con enseñanza, para ponerlos en la página de la iglesia, en el Facebook de la iglesia. Y obviamente pues, va a estar en mi página también. Y entonces los niños de la iglesia y obviamente todos los niños que entren a la página o que entren a mi página de Facebook van a poder escuchar la historia, conocer la enseñanza y también pues oraremos por misiones y alguna otra pregunta que se le haga y eso para tratar de mantenerlos interesados. Básicamente eso es lo que estoy haciendo. Muy bien, Blanca. Qué bueno que estés en el mundo digital ya. Me alegra mucho eso. Es lindo ver que uno puede ir adaptándose y utilizando diferentes maneras de hacer la tarea, ¿sí? Cuando hay cosas que nos achican el espacio, no nos dejan hacerlo presencial, me alegro que no te hayas quedado atada con esa situación y estés haciendo cosas y estés buscando la forma de alcanzar a la gente que querés alcanzar. Muy bien. Seguimos ahí con Alba Cecilia Molina. Contanos un poquito lo que estás haciendo, Alba. Buenas tardes. Bueno, yo soy nacida aquí en esta región del centro de Colombia, pero realmente en los últimos 8 años he estado ubicada en el norte de Colombia, en la costa Caribe. Por la cuestión de la situación que pasó o que ha estado pasando, estoy aquí en casa de una hermana. Pero aquí estoy, empecé de hace unos 10 días con eso de la tripleta de oración, para que el Señor, o sea, me aclare me ayude o me diga, o sea, sobre unas situaciones para también establecer aquí en Bucaramanga un grupo, ¿sí? Un grupo, también tengo ya un contacto que es un hermano que quedamos que en esta semana, el lunes o el martes que viene, para empezar a ir a su casa. Un hermano, pero de sangre, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso es lo que tengo, o sea, por ahora y la capacitación. Esta es la capacitación porque yo no me estaba capacitando. La había empezado el año pasado con Kairos del Brasil, en Colombia.
y bueno, había quedado eso suspendido como en noviembre del año pasado. Y en la parte allá, en la parte de grupos, no manejaba grupos, era de hablarle y llevar a la iglesia, o sea, eso era lo que yo hacía, o sea, de hablarle a las personas, de visitarlas, de llamarlas, de pasarle mensajes, de orar por ellos, pero los llevaba era a la iglesia. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora. Aquí estoy establecida, pero mi lugar de vivienda es en el norte de Colombia. Y hacia allá, pues, orando por el proyecto. Gracias, gracias, Salva. Eduardo, compartirnos un poco de lo que estás haciendo vos. Como no, buenas tardes, queridos hermanos, bendiciones para todos. Bueno, nosotros estamos trabajando con mi esposa en una célula, con 2 matrimonios, pastoreando y, como es, evangelizándolos ya, gracias a Dios, han aceptado a Cristo como su Salvador, y discipulándolos ahora. Y yo en forma paralela trabajo en el Ministerio de Hombres de la Unión Evangélica Argentina, que nosotros estuvimos reunidos el sábado pasado con 54 hombres en total, de todo el país. El año pasado, el último viaje que pudimos hacer antes de la pandemia, porque después vinieron las vacaciones y planificamos otro viaje, después pasó todo esto. Estuvimos en la provincia de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos. Y allá con los hombres vamos y nos internamos, por ejemplo, en el campo, a hablarle a los hombres del campo. Y en este caso fuimos a hablarle a los hombres que trabajan en los pozos petroleros de nuestro país que hay ahí en Río Gallegos. Motivo de todo este viaje que hicimos, gracias a Dios y de los encuentros que tuvimos, 10 hombres aceptaron a Cristo como su Salvador. Entonces dejamos en cada lugar que vamos, tratamos de dejar un responsable de esa célula y a la vez que el pastor de la iglesia local mentoree esa célula de hombres y que una vez por mes nos reunimos, ahora vía Zoom, porque no podemos viajar, para ver y evaluar cómo va cada uno de ellos. Así que ese es el trabajo que estamos haciendo. Y tenemos invitaciones de ir a la provincia de Neuquén, también a la provincia de Tucumán, a visitar a los hombres que trabajan ahí en los cañaverales. Así que tenemos para seguir. Dios quiera que se pueda levantar esto pronto para... Igual lo hacemos vía Zoom, ¿no? Pero tenemos para seguir allá. Muy bien. Y Danis, compartinos algo de lo que estás haciendo. Bueno, me disculpan que no coloco la cámara, pero es que acá el internet está un poquito Roque, bienvenido. inestable. Bueno, les comparto un poco. Yo estoy ubicada en Colombia, en el departamento del Magdalena, en la ciudad capital Santa Marta. Llegué al inicio de año, prácticamente con todo esto de la pandemia, llegué a apoyar acá la congregación que tenemos acá. Tenemos una sede aquí en Santa Marta, entonces llegué a apoyar. Y bueno, y en esto prácticamente es en lo que hemos estado. Ha tocado todo de forma virtual, pues por lo que no se podía salir, no se puede salir aún, no se puede hacer reuniones, pues. Y bueno, estoy aquí, prácticamente eso es apoyando a la congregación. Es una congregación pequeña, está iniciando prácticamente, y estamos ahí apoyando. Hacemos nuestras reuniones por Zoom, reuniones locales, porque hacemos las reuniones generales de toda la misión, se hacen por YouTube, la de los domingos y la de los jueves, que también hacemos reuniones los jueves, se hacen por YouTube y por Facebook. Pero nosotros hacemos nuestras reuniones locales y nos reunimos, así hacemos como especie de aplicando todo lo que estamos viendo acá, lo de los grupos en casa. Entonces hacemos unas pequeñas reuniones los sábados. Nos reunimos ahí como entre 10 personas y bueno, ahí estamos. Aparte de eso, también por WhatsApp, grupos, ¿verdad?, de difusión, grupo de mujeres, al cual le estoy mandando un devocional, pero ya mujeres cristianas. Y tengo un grupo también de nuevos creyentes, ¿verdad?, con los cuales venimos trabajando. Hay un grupo pequeño de 5 personas, y aparte de eso tengo un grupo de mi familia que son inconversos también, con los cuales también he venido trabajando. Entonces, básicamente eso es lo que estoy haciendo, porque todo toca así por internet, por WhatsApp,
Zoom porque presencialmente no se puede. Para mí ha sido una ventaja todo esto porque mi familia, por ejemplo, vive en diferentes partes del país y así yo los puedo contactar a todos, ¿verdad? Sin necesidad de estarme moviendo de un lugar a otro. Y ahí puedo estar en comunicación con ellos. Eso, igual también el grupo que tengo de personas nuevas también están en diferentes ciudades. Y así yo los puedo tener a todos sin necesidad de estarme moviendo de un lugar a otro. Hay un proyecto, ¿verdad? Un proyecto que tenemos, bueno, que la congregación, para enviarme a un proyecto de plantación de iglesia en la ciudad de Valledupar. Entonces estamos esperando que todo esto pase, que se pueda, ¿verdad? Que pueda llegar hasta Valledupar para iniciar con este. Mientras, bueno, estoy acá recibiendo la capacitación acá de grupos pequeños, la capacitación de misiones y la capacitación con el plan de plantación de iglesia. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Muy bien. ¿Alguien más que pueda compartir lo que está haciendo en su grupo pequeño? No le digo a los pastores porque después tenemos el encuentro de pastores y ahí va a haber tiempo de compartir, pero si hay líderes de célula que están trabajando con sus grupos pequeños y quieren compartir lo que están haciendo actualmente, cómo están llevando adelante esos grupos, ya sea presencial o virtual, sería lindo que puedan compartir lo que están haciendo para que todos sepamos del trabajo que hacen y podamos estar orando por lo que están haciendo. ¿Hay alguien más que quiere compartir? No, muy bien. Vieron que funciona mejor la dedocracia, ¿no es cierto? La dedocracia anda perfecta, pero bueno, no importa. Lo lindo es que hemos escuchado testimonios de lo que Dios está haciendo en cada uno de ustedes, seguro hay muchos más, pero vamos a avanzar con nuestro encuentro de hoy. Vamos a separar el tiempo que siempre separamos para orar. Estamos orando por 3 motivos especialmente en cada encuentro que tenemos. Estamos orando por el grupo del encuentro, todos los líderes de célula que están aquí y todos los que después ven las grabaciones una vez por semana y están siguiendo esta capacitación. Y vamos a orar también por los hermanos que están en situación de salud, que son cada vez más. Hay más hermanos que están partiendo también. Queremos orar por las familias. Así que alguien va a orar por los hermanos que están en situación de salud. Gracias a Dios también hay aperturas en algunos lugares. Esperamos que eso pueda ser hecho con cuidado. Hay países donde realmente ya la gente se está moviendo, como El Salvador. Bueno, distintos lugares donde, gracias a Dios, las puertas se están abriendo. Y vamos a orar también, como lo hacemos siempre, por ser un ministerio enfocado en los pueblos no alcanzados, por los pueblos no alcanzados. Tenemos aquí una pareja de obreros que está mirando nuestra clase hoy, es un privilegio poder tenerlos. No podemos decir quiénes son ni dónde están, son fantasmas. Usted haga de cuenta que son 2 fantasmas, ¿sí? Porque no podemos decir ni quiénes son ni dónde están trabajando, porque están en un país bien difícil, pero son un orgullo argentino porque están en uno de los países más difíciles del mundo para llevar el Evangelio, y en ese lugar están haciendo discípulos. Así que es una alegría poder tenerlos con nosotros a Fabián y a Betty, ¿sí? Así que vamos a orar por estos 3 motivos, por el grupo de líderes de célula que estamos acompañando, por los hermanos que están en situación de salud y por los pueblos no alcanzados, por la obra de los pueblos no alcanzados, con todo lo que eso significa, ¿sí? Así que 3 personas que quieran orar en esta tarde. Si no, aplicamos la dedocracia de nuevo y eso funciona rápido, ¿sí? Pero sería más lindo si ustedes quieren voluntariamente orar. Yo le oro, pastor, por el grupo de hoy, por el primer grupo. Muy bien. De los líderes. Alba va a orar por el grupo de líderes que estamos acompañando cada semana. Eduardo Espinosa va a orar por los hermanos que están en situación de salud, ¿sí? ¿Y alguien más que quiera orar por la obra misionera a los pueblos no alcanzados? Ya, gracias.
Hay algunos de los jóvenes del grupo de Alejandro Cantoral que están tan atentos, sería lindo escucharlos orar, no sabemos si saben orar, así que sería bueno ver si alguno nos puede dirigir en oración por la obra misionera, ¿sí? Ahí es, ahí. ¿Quién va a orar del grupo del centro misionero ahí del Pastor Cantoral? ¿Cómo es tu nombre? Dios le bendiga, pastor. Mi nombre es Ariana Cantoral. Cerrá uno de los dos lugares porque está haciendo eco el otro lugar que tenés abierto. Ya. Bueno, pues vamos a orar, cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. ¿No? Muy bien, entonces aquí la hija del pastor Cantoral nos va a guiar en oración, después la hermana Alba y el hermano Eduardo nos guían en oración, ¿sí? Adelante, Oriana. Amén, oramos. Amado Señor Jesús, en esta hermosa hora de la tarde te damos gracias por habernos permitido estar el día de hoy en esta tarde. Aquí reunidos, Señor, todos, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Y el día de hoy estamos alineando nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu a un mismo pensar y a un mismo sentir, Señor, pidiéndote por aquellos pueblos no alcanzados, Señor, que necesitan de tu palabra. Sabemos que también nosotros estamos necesitados de ti, pero por eso nos estamos preparando, porque tú nos dejaste el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y en esta hermosa hora estamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el único, Señor, que nos puede capacitar. Y en esta hermosa hora te pedimos que tú seas capacitándonos para que nosotros podamos ir y predicar tu palabra a los pueblos que no han conocido de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amado Dios, continuamos delante de ti, delante de tu presencia, agradecidos contigo, Señor, por esta tarde. Señor, gracias Dios por lo que tú estás haciendo a través de este movimiento, Señor, de plantación de iglesias, Señor, en nuestras vidas o como líderes de grupos pequeños. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, dice tu palabra, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar, porque sobre ti he fijado mis ojos, Señor. Creemos en esa promesa, bendito Dios, y sabemos y la atesoramos en nuestro corazón, la proclamamos y creemos, oh Dios, Señor, que en esta tarde, Señor, lo que tú vas a hablar, Señor, es para enriquecer, pero también para poner en práctica, Señor, para que no se nos quede en teoría, sino que la podamos llevar al campo, Señor, a la acción, Señor, al hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por favor. Ayúdanos, oh Dios, Señor, a estar en entendimiento, en conocimiento, en inteligencia espiritual, Señor, en discernimiento para poder, oh Dios, Señor, continuar y estar entendido en los tiempos, así como lo hizo Isaacar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y también bendecimos, oh Dios, Señor, al pastor Tito, a cada una de las hermanos que están aquí en este momento en la reunión, Señor, y tú seas, oh Dios, hablándonos, Padre amado, Señor, para enriquecer, pero también para poner en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Padre de amor y de misericordia, te damos gracias por lo vivido durante todo este día, pero también te damos gracias por estos momentos, Señor, en que nos permites presentarnos ante ti en unidad de espíritu, a través de la oración, a través del clamor, a través de la intercesión, Señor. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, por todos nuestros queridos hermanos, pastores, conocidos, amigos, familiares quizás, que han caído, Señor, por este virus, por esta bacteria, por el COVID-19, Señor. Que tú los levantes, que tú les des sanidad, que tu mano de sanidad esté sobre tu pueblo, Señor, aún sobre aquellos que no te conocen, aún sobre aquellos que te rechazan, Señor. Oh Padre del cielo, consuela, dale alivio, dale amor a aquellas personas, a aquellos familiares que han perdido algún ser querido, Señor, algún hermano de la iglesia, quizás por esta situación de pandemia, por esta enfermedad que nos ataca, Señor. Danos de tu salud, danos de tu vida, de tu agua de vida, Señor, cada día al amanecer, cuando nos levantamos y buscamos tu palabra, para que guíe nuestros pasos durante el resto del día, Señor.
Gracias, mi Dios. Gracias porque sabemos que pase lo que nos pase, Señor, nada nos va a separar de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien te damos gracias. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por poder poner todas estas cosas delante del Padre, ¿sí? Vamos a pensar en nuestra clase de hoy, vamos a hacer como siempre, vamos a compartir un tema en esta tarde relacionado con el proceso de discipulado. Estamos en el segundo proceso que estamos aprendiendo relacionado con el trabajo de grupos pequeños. Ya vimos todo el proceso de valores durante 3 meses y ahora estamos en el proceso de discipulado, de cómo hacer discípulos. Ya hemos visto unos 6 temas, hoy vamos a ver uno más. Y nos vamos a enfocar en una de las problemáticas que más se sufre en la iglesia y en los grupos pequeños relacionados con el hacer discípulos. Así que espero que esto sea de bendición. Seguramente también es una enseñanza que nos va a servir a nosotros como líderes, como cristianos, más allá de que estamos pensando en cómo hacemos discípulos, evidentemente también nos va a tocar evaluarnos a nosotros cómo estamos en esta área, ¿sí? Porque una de las claves de este tema es que es muy probable que las personas que nosotros estamos discipulando estén muy parecidas a nosotros. Entonces, si nosotros tenemos problemas en esta área que vamos a ver hoy, es muy probable que los discípulos que estemos formando también tengan estas falencias. Así que atención a todo lo que vamos a ver. Cerramos un ratito la sala para poder grabar bien la clase y después tenemos nuestro periodo de preguntas, ¿sí? Sobre el tema que vamos a ver en el día de hoy. Muy bien. ¿Están viendo bien el PowerPoint ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan bien también? Ok. Vamos entonces a pensar, estamos en el encuentro semanal de líderes de grupos pequeños, en el módulo 5, este es nuestro encuentro número 19, estamos en el proceso de discipulado y en la semana número 2, ¿sí? Y en esta semana queremos pensar en el proceso de hacer discípulos en el tema siguiente, el plano del hacer en la vida del discípulo. El plano del hacer en la vida del discípulo. En esta semana se fue uno de los grandes artistas argentinos, que seguramente muchos lo conocen en otros lugares del mundo también. Se han traducido sus caricaturas en más de 150 idiomas. El famoso Quino se nos ha ido. Y en una de las historietas de Mafalda, uno de sus personajes más famosos, ella dice: a mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo me gustan las personas que hacen lo que dicen. Piense en estas palabras porque van a dar vuelta en todo este tema que vamos a ver hoy. Hacer lo que uno dice habla de coherencia. Hacer lo que uno dice habla de alguien que en la acción está llevando adelante obras que concuerdan con lo que piensa, siente y con su discurso. Por lo tanto, en esta tarde estamos frente a un tema realmente desafiante, que es cómo podemos ayudar a nuestros discípulos, a esos discípulos que vamos formando, a que sean discípulos que puedan vivir una vida cristiana equilibrada en el área del sentir, en sus emociones, en el área del pensar, en sus reflexiones, y llegar al escalón del hacer, de la acción. Una de las grandes cosas que experimentamos en la iglesia y en los grupos pequeños es que contamos con mucha gente dispuesta a la primera imagen, ¿no es cierto? A sentir, a tener emociones, a expresar lo que nos pasa, a adorar al Señor, a cantar canciones. Cuando vamos para ese lado, a veces contamos con muchas personas. También cuando pensamos en llevar a la gente a reflexionar, a pensar, a capacitarse, a estudiar, pero encontramos una falencia en la mayoría
de los cuerpos de Cristo, que tiene que ver con que muchos cristianos quedan en estos escalones del sentir y el pensar, el emocionarse y el reflexionar, pero no pasan a la acción, no pasan a poner en acciones aquello que sienten y piensan. Por lo tanto, estamos frente a un tema que nosotros no nos damos cuenta, pero vamos formando discípulos de acuerdo a nuestro modelo. Entonces nosotros como líderes tenemos que reflexionar y pensar cómo estamos nosotros mostrando un modelo equilibrado de alguien que siente, porque evidentemente sentir es parte de la forma en que Dios nos ha creado, que reflexiona, pero que también de una manera regular, continua, madura, pasa a la acción y realiza aquellas cosas que Dios espera de nosotros. Dios ha creado nuestra vida para que nosotros alcancemos el escalón de las obras, de la acción, como lo vamos a ver más adelante en la palabra de Dios, pero queremos al iniciar mirar algunas de las problemáticas que esto trae en la iglesia y en los grupos pequeños. Una de las quejas, por decirlo de alguna manera, más continua de los pastores, desde el año 99 que vengo escuchando pastores de iglesias y líderes de grupos pequeños, es el tema de la pasividad, el tener mucha gente, pero poca gente activa, el tener la mayoría de las personas, el promedio da un 80%, en algunos es más y en otros es menos, pero en promedio el 80% de la congregación cuando habla un pastor, o del líder de célula cuando habla de su grupo, ocurre el mismo fenómeno. Ocurre que tiene 2 o 3 discípulos activos y 8 que no están activos. O sea, vienen, participan, están, reflexionan, sienten, cantan, pero cuando llega el momento de la acción ministerial o de la acción hacia el prójimo, entonces las acciones no aparecen. ¿Por qué sucede esto en la vida de los discípulos? Bueno, evidentemente porque todos nosotros vivimos en estas 3 áreas continuamente estamos mutando de lo que pienso, lo que siento, lo que hago, todo esto a veces va todo junto, a veces va separado, pero la realidad es que nosotros vamos tratando de vivir en un equilibrio en estas áreas de nuestra vida, la mente, el espíritu, el cuerpo, las obras, las acciones, la reflexión. Todo esto evidentemente nos lleva a que cada uno de nosotros, de alguna manera, consciente o inconsciente, utiliza una parte de estas áreas como plano dominante. Entonces hay gente que le gusta pensar mucho, y si usted le dice, mirá, pero estaría bueno que hagamos algo más, y bueno, pensemos más. Hay gente que le gusta sentir mucho, expresar mucho sus sentimientos, hablar de lo que siente de manera continua, y si usted le pregunta, ¿y qué te gustaría hacer dentro de las próximas 2 horas? Y seguir expresando mis sentimientos. Es el plano dominante de esas personas. Y hay otras personas que están más enfocadas en la acción, en hacer cosas, evidentemente pasan por el proceso de pensar y sentir, pero su plano dominante es hacer cosas, realizar acciones, ¿sí? Bueno, es interesante que como líderes nosotros nos planteemos cuál es mi campo dominante en estas 3 áreas, porque los 3 son áreas que Dios nos ha dado en nuestra vida, y es importante que las desarrollemos los 3, y lo importante también es que podamos llegar al escalón final, que es el resultado de nuestra conducta, que son nuestras acciones. Entonces, en la palabra de Dios tenemos una fuerte enseñanza, un fuerte enfoque de parte de la palabra de Dios en relación al plano de la acción, Usted dirá, ¿por qué no hablamos de los 3 planos? Bueno, porque el plano de la reflexión y del sentimiento son planos en los cuales la mayoría de los cristianos se mueve, ¿sí? Lo hace, reflexiona, se capacita, aprende. Generalmente aprende teoría, le cuesta mucho llevarla a la práctica, justamente que es el plano de la acción. En el plano del sentimiento también nos gusta hablar de lo que sentimos, nos gusta adorar, podríamos pasar 4 horas adorando al Señor, expresándole lo que sentimos, pero una de las realidades que vivimos es que tenemos iglesias donde tenemos 400 personas adorando y cantando y expresando sus sentimientos, y cuando le decimos que a la tarde vamos a salir a evangelizar, vienen 3 o 4.
Esto nos muestra claramente que estamos frente a un fenómeno dentro del cuerpo de Cristo y de la formación de los discípulos, donde el plano de la acción es uno de los planos que nos cuesta llegar y alcanzar desde nuestra conducta. Entonces, queremos en este tema ir a fondo con el plano de la acción en la palabra de Dios. Y yo los invito a recorrer la palabra de Dios de punta a punta, más o menos, no nos da el tiempo para verlo todo, pero sí ver algunos ejemplos bien claros donde la palabra de Dios muestra la importancia que le da a las obras, a las acciones, a lo que hacemos con nuestra vida. No solo lo que sentimos y no solo lo que pensamos, sino el resultado final que es qué es la obra que llevamos adelante después de sentir y de reflexionar. Arrancamos por el mal ejemplo de los religiosos. En Mateo 23:3 el Señor Jesús está hablando de los religiosos de la época y Él dice así que todo lo que ellos le digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Aquí aparece uno de los grandes temas de la acción, que es el discurso por un lado, pero la falta de acción por el otro. Y los religiosos de aquella época, justamente Jesús los acusa de que eran personas que tenían un discurso, ¿sí? Podríamos dar algunos ejemplos. Hay que evangelizar, hay que discipular, hay que mandar obreros al campo, hay que ofrendar. Discurso. Jesús dice, pero después no hacen nada. La acción los está denunciando su discurso. Ahora, aquí Jesús ya está empezando a poner sobre su mensaje, su enseñanza, una confrontación directa con aquellos que se quedan en el campo del discurso y no alcanzan el plano de la acción. Jesús los está acusando directamente a los religiosos de que ellos no llegan al campo de la acción, pero sí tienen un gran discurso para dar. Bueno, tenemos que tener cuidado con esto porque el hablar continuamente y no poder mostrar a través de nuestras acciones y nuestras obras una congruencia con lo que decimos, evidentemente nos puede llevar en un terreno peligroso de hipocresía. El segundo ejemplo que quiero mostrarles son 3 figuras del reino, ¿sí? Jesús utilizaba continuamente figuras para hablar del reino. Hay muchas, pero voy a usar 3 nomás, pero quiero que vean lo interesante de estas figuras. Todas están relacionadas con la acción. Son mensajes de Jesús acerca del reino. Y Jesús podría enfocarse en hablar acerca de lo que uno tiene que sentir, de lo que uno tiene que pensar. Sin embargo, cuando Él habla del reino, nos presenta imágenes que son acciones, que son personas en acción. Una de ellas, por ejemplo, es el sembrador salió a sembrar, ¿sí? Cuando nosotros leemos la parábola del sembrador, encontramos que el reino de Dios funciona porque hay alguien que está en acción. No está viviendo en el plano del sentimiento, no está viviendo en el plano del pensamiento solamente, sino que llega al escalón de salir a sembrar y hacer la obra, la acción que se espera de él en el reino de Dios. En la segunda figura está en Marcos 4, 26 al 29. Esta es más general, pero es muy parecida, porque Jesús dice, el reino es semejante a, nos va a dar una imagen, y esa imagen es un hombre trabajando. No nos pone un hombre adorando, no nos pone un hombre estudiando, no nos pone un hombre reflexionando. Cuando habla del reino y dice el reino es semejante a, habla de un hombre que se levanta a trabajar. O sea, un hombre que está en el plano de la acción, ¿sí? Después, por supuesto, se va a ir a dormir, porque después de trabajar todo el día está cansado y se va a dormir. Pero la figura que Jesús nos transmite es de nuevo una imagen de alguien en acción. Este hombre se levanta, es constante, siembra, cuida y dice que al final cosecha, ¿sí? Cosechar, tener el resultado del trabajo realizado, evidentemente, es una de las cosas que podemos lograr si estamos en el plano de la acción. Ningún sembrador o ningún granjero podría tener un resultado de cosecha si no vive en el plano de la acción.
Imaginen ustedes un granjero que vive en el plano del sentimiento. Uy, ¿cómo me gustaría que llueva para que la lluvia riegue las plantas? Uy, ¿cómo me gustaría que las semillas se planten? Si vive pensando en lo que le gustaría que pase, nunca tendría una huerta, ¿sí? Si se la pasa reflexionando sobre cómo hacer la huerta, tampoco tendría una huerta. ¿Por qué tiene una huerta y por qué tiene una cosecha? Porque ha pasado al plano de la acción. Tercera figura, la oveja perdida, ¿sí? La figura de un Dios que va a buscar a aquel que está perdido, ¿sí? Una figura clarísima de un pastor que deja 99 para ir a buscar la perdida. Hermosa figura para armar un... Esta parábola a mí me hace realmente emocionar, porque está para hacer un mensaje donde todos los pastores dejen las 99 y se vayan a hacer obra al campo misionero, ¿no es cierto? Creo que es el mensaje más claro de esta parábola, pero vamos a dejarlo ahí ahora. La imagen de la oveja perdida, ¿sí? La imagen de la oveja perdida es una persona accionando hacia esa persona que está perdida, que es la figura del perdido, del no alcanzado, del que no tiene a Cristo, del que no está en la iglesia, en el rebaño, ¿sí? Y de nuevo la figura que nos presenta el Señor Jesús es alguien accionando, no es un pastor que está expresando sus sentimientos, no es un pastor que está quedándose reflexionando por qué se le habrá perdido la oveja, es un pastor que pasa rápido al plano de la acción y encuentra a la oveja y la carga en sus hombros y vuelve contento. De nuevo, un resultado exitoso, por decirlo de alguna manera, en la vida del reino, producto de que esta persona llega al plano de la acción. Vamos a ver a Jesús. Jesús en el plano de la acción. En el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es interesante el orden de Lucas, ¿sí? Primero las hacía, después las enseñaba. O sea, como vimos en las lecciones anteriores, Jesús enseñaba en la marcha. Jesús enseñaba haciendo. Y después de hacer, mostraba la teoría. Después enseñaba, ¿sí? Primero hacía. Así que acá tenemos a la cabeza de la iglesia dando un ejemplo bien claro. Primero hago, paso al plano de la acción, muestro cómo se hace el ministerio y después enseño la teoría acerca de cómo se hace. Aquí empezamos a ver un Jesús claramente enfocado en el plano de la acción. Si yo le voy a mostrar unos cuantos versículos de la Biblia que muestran cómo Jesús prioriza el plano de la acción en su vida. No quiere decir que no sentía ni reflexionaba. Después vamos a ver que Jesús es un ejemplo completo, ¿sí? Sentía, reflexionaba, pero pasaba y llegaba al escalón de la acción en su vida personal con el Padre y en su vida ministerial. Y por eso tuvo los resultados que tuvo en el ministerio. Dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene y nadie puede trabajar. Jesús le da una importancia al hacer las obras de aquel que me envió a hacerlas. Mi Padre me envió a hacer esas obras y yo las tengo que hacer. Jesús también, como muchos cristianos, podría quedarse en el plano del sentimiento o en el plano de la reflexión y no hacer tanto, ¿sí? Si de hecho tenía sabiduría, él se podría haber quedado en un lugar y simplemente ahí enseñar. Sin embargo, su ejemplo es que él dice, es necesario hacer las obras del que envió. Jesús ya está marcando que el obrar, el accionar, el hacer cosas, no tiene que ver con simplemente el deseo de hacerlas, son necesarios. Es necesario que nosotros lleguemos al plano de la acción si nosotros queremos realmente liderar, si nosotros queremos realmente alcanzar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, si nosotros queremos lograr los resultados en el ministerio que Dios quiere hacer a través de nosotros. Para todo eso tenemos que llegar al plano de la acción. Respondió Jesús entonces y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Fíjense, 4 veces en un solo versículo Jesús le está hablando acerca
de la importancia de hacer y del modelaje que el Padre hace hacia Jesús mismo. Dice, yo veo al Padre lo que Él hace, y lo que Él hace, Él me ayuda a hacerlo a mí. Y todo lo que el Padre hace, entonces después yo lo hago. Él modela, yo aprendo. ¿Y en qué área modela? Modela en lo que hace, modela en la acción, modela en cosas que Dios Padre quiere hacer para que su Hijo después las repita y las haga. Si empezamos de reojo a empezar a mirar nuestro trabajo de hacer discípulos, empezamos a poder relacionar algunas cosas. Para que haya un discípulo que vive en el plano de la acción, tiene que haber un modelo que él ve en el plano de la acción. Esto es hasta para Jesucristo mismo. Jesús está diciendo aquí que él tiene un modelo que es el Padre, y que él lo ve hacer al Padre y entonces él también hace. Entonces, el discípulo que no acciona, una de las razones por las que no acciona, puede ser porque no está viendo un modelo en acción. Ve un modelo que le habla, ve un modelo que le da teoría, ve un modelo que le habla de lo que tiene que hacer, ve un modelo que trata de tocar sus sentimientos para que él tenga ganas y se motive a hacerlo, pero si el que está modelando a ese discípulo no vive en el plano de la acción, el discípulo nunca le va a dar importancia a pasar al plano de la acción. Por eso decía al empezar la clase que esta lección es para aprender a ser discípulos, pero tiene mucho que ver también en cómo nos miramos nosotros, cómo estamos viviendo nosotros la vida de fe, porque si nosotros no estamos en el plano de la acción, de las obras, no vamos a poder llevar a nadie a ese plano. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo lo animo a que después usted recorra los evangelios y trate de encontrar una correspondencia en todos los evangelios, ¿sí?, a los otros planos, al plano del sentimiento, al plano de la reflexión. Le va a costar, le va a costar. ¿Por qué? Porque si bien estos son planos importantes en la vida, Jesús hizo un énfasis muy importante en el hacer. El Evangelio de Marcos, los estudiosos que escriben los comentarios, hablan acerca, todos coinciden en que es simplemente un evangelio porque no entra en teología, no entra en grandes doctrinas. Lo que quiere Marcos es mostrar la actividad de Jesús, es mostrar cómo Jesús terminaba una cosa y iba a hacer la otra, terminaba esto y iba a hacer. Por supuesto que dentro de esas actividades hay un montón de actividades, de hecho todas son espirituales, estar con el Padre, orar, ¿sí?, pasar tiempo con sus discípulos, predicar, evangelizar, pero hay una demostración en el libro de Marcos de cómo Jesús era una persona de acción, de vivir en el plano de la acción. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús está diciendo que el Padre que mora en Él, el que recién dijo que Él le ve hacer las obras al Padre y Él las hace igual, Él también es el que le ayuda a Él a hacer las obras. Jesús está diciendo, es Dios Padre el que hace esas obras a través de mi vida. Dios manifestándose a través de la vida de alguien para hacer lo que quiere hacer. Y por eso es importante llegar al plano de la acción, porque lo que Dios quiere hacer a través de tu vida va a pasar por el lado de tus sentimientos, vas a sentir cosas, va a pasar por el lado de la reflexión, vas a pensar y analizar cosas, pero tiene que llegar al plano de la acción, porque ahí es donde Dios va a hacer cosas a través de tu vida y se va, como vamos a ver más adelante, a glorificar. Dice Jesús en Juan 13:15, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. El plano del que está hablando Jesús aquí, al dar su ejemplo, es el plano de la acción. Jesús no está diciendo, fíjense cómo yo pienso, fíjense cómo yo siento. Dice, fíjense lo que yo he hecho. ¿Para qué? Para que ustedes también lo hagan. Les doy un ejemplo de acción para que ustedes también vivan en el plano de la acción.
Jesús está desafiando a sus discípulos a ser un ejemplo como el de Él, ¿sí? Y Él dice, ¿cómo he sido ejemplo yo? He hecho cosas que ustedes han visto, ustedes me han visto a mí vivir en el plano de la acción, el ministerio, y ahora ustedes tienen que ir y hacer lo mismo. La enseñanza de Jesús a sus discípulos, lo que hemos visto recién es básicamente lo que Jesús hacía en el plano de la acción. Ahora fíjense cuando Jesús empieza a enseñar a sus discípulos, también cómo este tema está de una manera muy importante en todo lo que Jesús le va enseñando a ellos. Parábola de los talentos, Mateo 25, 16 al 18. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 ganó otros 2. Y el que había recibido 1 fue, cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. O sea, ese no negoció. ¿Qué significa negocio acá? Porque alguno enseguida puede pensar en la plata. Sin embargo, la palabra negocio tiene el significado de negocio, negar el ocio. ¿Qué es el ocio? El ocio es no hacer nada, ¿sí? No hacer nada. ¿Qué hizo este? El que ganó 5 talentos y el que hizo 2 talentos. Hizo algo. O sea, no se quedó pensando, no se quedó sintiendo, no se quedó emocionando. Fue y hizo algo. No dice qué es lo que hizo, ¿sí? No dice si era capaz, no importa si era capaz. Lo que dice es que él hizo algo. Negó el ocio, negó la oportunidad de no hacer nada, ¿sí? Y hizo algo con eso. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, Dios lo bendijo, Dios le dio más, le dio 5 más, ¿sí? Como él ganó 5, le dio otros 5. ¿Y cuál fue el error del que no negoció? Justamente no hizo nada, ¿sí? No sabemos en qué plano se quedó. Se quedó pensando, bueno, la parábola nos da algunas pistas, si vos querés, después la podés mirar, ¿sí? Pero ahí dice algunas pistas de qué le pasó a este. Y yo me puse a pensar cómo eras vos, o sea, se quedó varado en el campo del pensamiento y de la reflexión y no hizo nada, ¿sí? ¿Cómo lo terminó llamando Dios a él? Siervo inútil. No me sirve. No me sirve que vos te quedes flotando en lo que sentís y en lo que pensás y no hacer nada. Yo necesito que vos pases al campo de la acción, que te equivoques, que tengas fe, que trates, te irá bien, te irá mal, pero tenés que hacer algo. Eso hizo el que tenía 5 talentos y le fue bien. Eso hizo el que tenía 2 talentos y también le fue bien. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús a sus discípulos es que lo que Dios nos ha dado, esta vida que Dios nos ha dado, es para que hagamos algo con esa vida que Dios nos ha dado. No que nos quedemos flotando en áreas de la vida que no nos llevan a la acción. Aquí está el desafío de Jesús hacia sus discípulos. Otro ejemplo. Hijo, ¿se acuerdan la parábola de los 2 hijos? Hijo, anda a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después, ¿qué hizo? Accionó. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera, hijo, quiero que vaya a trabajar a mi viña. Este le dijo, sí señor, voy. Y no fue. Pregunta Jesús, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de Dios? El primero. ¿Por qué? Porque pasó al plano de la acción. El otro se quedó en una vida de discurso, diciendo que iba a hacer cosas, pero después no las hizo. Este no tenía tal vez tan claro lo que le tenía que decir al padre, porque de hecho le dijo, no quiero ir, ¿sí? Pero después, evidentemente, pasó por un proceso de pensar, porque si no, no se hubiera arrepentido. Tal vez pasó por un proceso de sentir. ¿Y a qué lo llevó esto? Lo llevó a cambiar la acción que él dijo que iba a hacer. Primero dijo que no iba a accionar y después accionó. Por lo tanto, un hijo pasó al plano de la acción y hizo la voluntad de Dios, y el otro se quedó en el discurso, en la promesa de lo que iba a hacer, y según este pasaje, no hizo la voluntad de Dios. Así que Jesús continuamente está mostrando la importancia de pasar al plano de la acción en la vida de sus discípulos en cada enseñanza. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que piensa en la voluntad de mi Padre, dice la Biblia, no, sino el que siente la voluntad de mi Padre, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aquel que pasa a la acción, aquel que es obediente, aquel que hace las obras, ¿sí? Jesús no puede hacer nada con una persona que continuamente se queda dando vuelta en el plano del sentimiento o del pensamiento. Está buena la reflexión nos puede ayudar mucho, pero si se convierte en un pantano del cual yo no puedo salir, entonces pasa a ser algo que no es útil para la vida cristiana. Si el sentimiento también es bueno, yo puedo tener el sentir de hacer algo y salgo corriendo y voy y lo hago. Entonces ahí el sentimiento es un canal para la acción y es bueno. Ahora, si yo me quedo dando vuelta toda mi vida en lo que siento y nunca hago lo que Dios quiere en mi vida, evidentemente el sentimiento y las emociones se han transformado en un pantano que no me deja avanzar hacia el propósito que Dios quiere para mi vida. Mateo 7:24, cualquiera que me oye estas palabras, la parábola de los dos cimientos, ¿sí? ¿Se la acuerdan? Parábola de los dos cimientos. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, campo de la acción, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Atención cristianos, atención líderes, ¿sí? Acá está diciendo que el hombre prudente que edifica la casa sobre la roca, o sea, sobre Cristo, ¿sí? No es aquel que piensa en las cosas que dice la Biblia, no es aquel que siente en las cosas que dice la Biblia, es aquel que hace las cosas que dice la Biblia, ¿sí? Por lo tanto, tengo que mirarme a mí mismo si yo estoy en cada una de las enseñanzas que aprendo, que me gustan, que las reflexiono, que siento que me ayudaron, cómo yo la puedo llevar al campo de la práctica y de la acción para que realmente esté edificando correctamente. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice Jesús. Aquí profundiza la importancia de hacer la voluntad de Dios, de vivir en el plano de la acción. Porque dice que el que quiera hacer, ¿sí? No dice el que quiera reflexionar, el que quiera pensar, el que quiera sentir, el que quiera ser obediente a la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Acá Jesús está relacionando el conocimiento de las cosas de Dios relacionado con mi obediencia. ¿Para qué Dios me va a hacer conocer más cosas si yo no obedezco las que ya conozco? Aquí está poniendo como una puerta a Dios. Jesús está poniendo como una puerta diciendo, el que quiera pasar al plano de la acción, el que quiera ser obediente, Dios le va a dar a conocer. ¿Por qué? Porque sabe que esa persona después va a hacer. Ahora, si yo conozco y conozco y conozco y no hago nada con eso que conozco, ¿para qué Dios me va a hacer conocer más acerca de Él? La conclusión de la parábola del buen samaritano es una conclusión que está en el plano de la acción. No la voy a relatar porque todos ustedes ya la conocen, pero cuando termina la parábola del buen samaritano, Jesús le dice al hombre que le había consultado sobre cómo amar al prójimo, le dice, lo que tenés que hacer vos ahora es ir, ¿sí? Y sentir lo mismo. No le dijo esto. Digo, vos ahora tenés que ir y pensar de la misma manera. No, tampoco. Jesús le dijo, vos ahora tenés que ir y hacer vos lo mismo. Tenés que pasar al plano de la acción. Si querés sentirlo, si querés pensarlo, pero pasá a hacerlo, ¿sí? Al hacerlo es cuando vos vas a amar al prójimo. El amor al prójimo tiene que ver con las obras, no con lo que solamente sentimos o pensamos, ¿sí? Me gusta mucho ver en las iglesias cuando hay cientos de personas cantando lo que van a hacer por Dios. Y uno dice, la verdad que si después lo estarían haciendo, ya no estaríamos acá en la tierra, porque si todos los que dicen que van a predicar, predicarían, ya todo el mundo conocería a Cristo. Si todos los que dicen, heme aquí, envíame a mí, irían al campo, ya los campos estarían llenos de obreros. Evidentemente, cuando sentimos, cantamos, expresamos nuestras emociones, decimos un montón de cosas que después nos cuesta llevarla al plano de la acción.
Y finalmente, Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es muy loable tener buenos pensamientos y es muy loable tener buenos sentimientos. Pero lo cierto es que si estos no nos llevan a hacer aquello que Dios quiere a través de nuestra vida, Dios no está alcanzando el propósito final para el cual nos ha creado. Por lo tanto, este pasaje nos muestra que justamente las obras son como el resultado final de nuestra conducta, de nuestra obediencia, de nuestro amor, que es un sentimiento, pero que cuando se expresa se tiene que expresar en lo que hacemos. Él va a pagar a cada uno no conforme a lo que sentimos, no conforme a lo que pensamos, sino conforme a lo que hagamos en esta vida. El ejemplo de Pablo, lo pasamos brevemente porque daría muchísimo para hablar de Pablo, pero lo más importante de Pablo es que uno dice, wow, qué hombre que encontró Dios en Pablo, ¿no? Porque fue un misionero notable, hizo un trabajo extraordinario, escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Y por qué será que Dios pudo hacer tanto con Pablo? Bueno, cuando Pablo se cae del caballo y Jesús lo llama, la respuesta de Pablo, la pregunta de Pablo, perdón, muestra cuál es el campo dominante en Pablo. Antes hablamos de cuál es el campo dominante en tu vida, ¿sí? El sentimiento, el pensamiento o la acción. Todos tenemos un campo dominante. Ahora, ¿cómo descubro cuál es mi campo dominante? Bueno, es fácil. Generalmente yo estoy hablando de mi campo dominante. Generalmente estoy hablando de mi campo dominante. O estoy hablando de lo que siento, o estoy hablando de lo que pienso, o estoy hablando de lo que hago. ¿Sí? Y ahí ya se empiezan a conocer señales de cuál es mi campo dominante. ¿Cuál es el campo dominante en la vida de Pablo? La acción. Jesús lo tira del caballo, lo llama, y Pablo no le dice, ¿qué querés que sienta? ¿Qué querés que piense? No, va al fondo Pablo, porque lo que pienso y lo que siento se unen en un momento para llevarme a hacer cosas. ¿Sí? Pablo ya estaba en ese plano. Le dice, ¿qué querés que haga? Vos decime qué querés que haga y yo lo voy a hacer. Y Dios se refregó las manos esa tarde y dijo, acá tengo una persona que no se va a quedar dando vuelta en los sentimientos, que no se va a quedar dando vuelta en la reflexión. Fíjense el tremendo equilibrio, porque capacidad de reflexión Pablo tiene, si no, no hubiera escrito todo lo que escribió, ¿no es cierto? Capacidad de sentir Pablo tiene, lo vamos a ver en las cartas expresadas. Ahora tiene una tremenda capacidad de llevar esas cosas al escalón de la acción. Por eso hizo todo lo que hizo en su ministerio, por eso Dios lo usó como lo pudo usar, ¿sí? Pero él ya tenía adentro algo preparado para poner en el altar del Señor, que era decirle, Señor, estoy listo para pasar a la acción. Decime lo que querés que haga y yo voy a obedecer. Y Dios lo preparó y Dios lo usó. El ejemplo perfecto de la combinación del sentir, el pensar y el hacer es el Señor Jesús. Lo podemos ver claramente en Filipenses 2, ¿sí? Dice Filipenses 2, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús siente, está claro que siente. No estamos hablando de esto para decir, usted no tiene que sentir nada. No, está claro que todos sentimos cosas, Jesús sentía cosas, Jesús era perfecto, por lo tanto los sentimientos son parte de nuestra vida. Está bien que sintamos, pero el ejemplo perfecto no es solo sentir. Jesús no sintió solamente que nos tenía que salvar, ¿sí? Sino que Jesús también reflexiona, piensa. Dice la palabra que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si usted va ahí al diccionario va a ver que estimar significa calcular. Estimar significa evaluar. Jesús tuvo que evaluar si él se quedaba siendo igual a Dios como algo de que aferrarse o si se despojaba a sí mismo y venía aquí a la tierra a vivir y a morir
por nosotros. Así que Jesús también reflexiona. El campo de la reflexión también es parte de nuestra vida. También es parte de la vida de alguien perfecto como Jesucristo, ¿sí? Pero si Jesús solo hubiera sentido y hubiera reflexionado, nosotros no seríamos salvos. ¿Por qué somos salvos hoy? ¿Por qué tenemos vida eterna? Porque Jesús llegó al plano de la acción. Dice Filipenses, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que lo que sentía y lo que reflexionó, lo tomó, hizo de eso un paquete, un escalón, un motor para ir al plano de la acción y hacer aquello que Dios esperaba de él. Se hizo obediente hasta la muerte. Y entonces sí, como él llega al plano de la acción, nosotros somos salvos, ¿sí? Porque él hizo lo que tenía que hacer. Y este es justamente la frutilla del postre de este tema. Cuando nosotros pasamos al plano de la acción, llegamos al plano de la acción, Dios puede hacer cosas a través de nuestra vida que ha preparado desde la eternidad, ¿sí? Ahora, si nosotros nos quedamos dando vueltas, si Jesús lo hubiera hecho, no seríamos salvos. Si Jesús se hubiera quedado sintiendo y reflexionando, nosotros estaríamos hoy en pecado y camino al infierno. Vamos al cielo, estamos seguros. ¿Por qué? Porque Jesús alcanzó el plano de la acción en su vida y en su ministerio. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tened en cuenta esto, cuando una persona llega a la acción, cuando una persona alcanza la acción del propósito de Dios para su vida, eso trae gloria a Dios. Jesús lo hizo y también quiere hacerlo en tu vida y en la mía. Conclusiones de este tema. 3 pasajes que nos sirven de orientación para tener conclusiones relacionadas con este tema de la acción. Así también la fe, dice Santiago, si no tiene obras, si no tiene acciones, una fe que no llega al plano de la acción es muerta en sí misma, dice Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, mostrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Acá tenemos otro elemento hermoso, que es que habla de que nuestra fe no está hablando de la vida eterna, ¿sí? De la forma en que vivimos la fe, porque si fuera por obras, entonces Jesús no tenía que morir en la cruz. No está hablando de la vida eterna, está hablando de cómo vivimos nuestra fe. Dice, esa fe se perfecciona por lo que hacemos. En el campo de la acción nuestra fe crece, se perfecciona, vemos lo que Dios quiere hacer, alcanzamos los propósitos de Dios. Todo eso lo alcanzamos en el plano de la acción, porque como el espíritu, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice Santiago, así también nuestra fe, si no tiene acciones, si no alcanza el plano de la acción, es una fe que está muerta. Efesios 2:10. Estas acciones a las que Dios nos quiere llevar no son una casualidad. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Estamos creados en Cristo Jesús para vivir en el plano de la acción. Y esas acciones, dice, Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tremenda palabra de Dios para nosotros, de saber que no estamos yendo a la acción porque queremos ser activistas. Vamos hacia la acción en oración, en dependencia de Dios, en búsqueda de su guía, porque Él preparó esas acciones de antemano para que nosotros andemos en ellas. Termina el Apocalipsis, capítulo 2, con mensajes para las iglesias. Y la frase más repetida en los mensajes a las iglesias es Dios diciendo, yo conozco tus obras.
Las obras son el resultado de nuestra vida. Las obras son el escalón final de lo que Dios quiere hacer con nosotros cada día. Tenemos la opción de quedarnos dando vuelta en los sentimientos o usar los sentimientos para justamente ir hacia el escalón de la acción. Podemos quedarnos dando vuelta en las reflexiones o podemos usar las reflexiones de manera seria para que nos ayuden a ir hacia la acción. Lo cierto es que la acción es el resultado final de nuestra conducta. Y Dios está diciendo, yo conozco tu conducta. Y en base a esa conducta, Dios le da un mensaje a cada iglesia. Pero lo que Él mira es eso, su conducta, cómo actúan, el resultado de lo que hacen. Y en esta tarde estamos desafiados, vos y yo, a nosotros también, pasar al plano de la acción, porque Dios está conociendo nuestras obras, porque Dios quiere llevarnos a nuevas obras y porque Dios quiere que a través de esas obras podamos dar gloria a su nombre. Dios nos ayude a guiar a nuestros discípulos a vivir una vida equilibrada que les permita alcanzar el plano de la acción y de esa manera glorificar a Dios por medio de sus acciones. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? Dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente no puede ver nuestros pensamientos, la gente no puede ver nuestros sentimientos, pero si ellos pueden vernos vivir en el plano de la acción, ellos van a poder ver la luz de Cristo y van a poder glorificar a Dios a través de nuestra vida. Si lo podemos hacer en nuestra vida, seguramente vamos a ser un modelo claro para nuestros discípulos y nuestros discípulos van a aprender también la importancia de vivir en el plano de la acción. Que Dios nos bendiga con este tema. Abrimos micrófonos para responder preguntas e inquietudes relacionadas con este tema. Abro micrófonos para compartir pensamientos, testimonios que puedan enriquecer este tema, preguntas que podamos contestar sobre este tema, experiencias que ustedes hayan tenido en este ejercicio de pasar al plano de la acción en nuestra vida cristiana. ¿Tenemos pensamientos o testimonios o preguntas con los cuales podamos enriquecer lo que hemos escuchado? Pastor, yo ese del hacer, últimamente pues he escuchado, he recibido información que es como una ecuación, digámoslo así, una ecuación de matemáticas, que era ser, el hacer, o sea, el ser, después el hacer daba como resultado el tener y el lograr, ¿no? Como una, pero así como llevado al plano, digamos, era como más bien de motivacional, o sea, como para lograr objetivos, pero no era llevado al plano de células pequeñas y eso, pues, o sea, no lo había encajado hacia ese plano, ¿no? O sea, de pronto estaba trabajando más, era en el ser mío, ¿no? En el ser, que era el ser, el tener, el ser, el hacer, el tener y el lograr, que hacia allá era como que estábamos como encaminados, ¿no? O sea, yo lo que he recibido, pero no para el plano, al plano de discipulado, de evangelismo, de plantación de iglesias, no lo había. Y lo vengo escuchando también hace como unos 5 años, pero fue con una de misiones, también de un psicólogo cristiano. Y ahí pues nunca para implantarlo, nunca lo llevé a la práctica, al plano del hacer, ¿no? Del hacer. Y eso es lo que yo este año en estos meses que
Le estoy pidiendo, o sea, que no se me queden conocimientos, sino que de verdad ya sea en el hacer, sí, en el hacer, porque conocimientos hay, ya hay como bastantes, o sea, hay que ser en la marcha, ¿no? Pues es lo que, no sé si es que, o sea, agilizando tiempo, no sé, o sea, hay cosas que de verdad sí me tienen, o sea, inquietada, me tienen confrontada, me tienen, o sea, en que el hacer no hay así como debería estar, ¿no? Como en el movimiento que debería estar mi hacer, ¿no? Mi hacer, estoy hablando de mi hacer. Lo veo como muy quieto. Bueno, Eso me ha tenido... hay personas, por ejemplo, que saben mucho, pero aplican poco de eso al plano de la acción. Hay muchas personas que saben poco, pero ese poco que saben lo aplican 100% a la acción. Entonces a veces la persona que saber más o saber menos no nos va a garantizar un resultado, ¿sí? De hecho hay un gran dilema en todo esto porque hay muchas corrientes, ¿no? Están los que dicen, no, primero usted tiene que ser para después poder hacer, ¿sí? Están los que dicen, no, yo me largo a hacerlo y al hacerlo voy aprendiendo y soy, ¿sí? Entonces, a veces la práctica me enseña más rápido que la teoría, ¿sí? Entonces, hay muchos ejercicios donde nosotros realmente validan que no siempre la teoría y el saber mucho me va a garantizar poder hacer correctamente, ¿sí? Por ejemplo, aprender a andar en bicicleta. ¿De qué sirve que yo te dé 40 manuales sobre cómo saber andar en bicicleta? ¿Sí? Bueno, en un momento te tenés que largar, ¿sí? Y a lo sumo te darás un porrazo, ¿sí? Pero cuando te largaste y empezaste a andar, listo, ya aprendiste a andar. No hay mucha teoría en el medio, ¿sí? ¿Qué hay? Hay una práctica. Te lanzás rápido evidentemente hay un montón de teoría dando vueltas, por qué la bicicleta se mantiene derecha cuando voy rápido, pero bueno, la necesitas aprender, ¿sí? Para hacer esa práctica. Entonces, hay todas unas teorías dando vueltas, y de hecho hay batallas en esto, donde hay algunos que dicen que la cosa empieza en que hasta que uno no es, no puede hacer. Y hay otros que dicen que no, que yo me lanzo al hacer y en el hacer voy a aprender, ¿sí? Y de hecho voy a madurar más en el hacer que en la teoría. Entonces, esto es todo un dilema que podríamos hablar toda la tarde sobre esto. Lo importante es que nada esté frenando lo que Dios quiere hacer a través de mi vida, ¿sí? Si yo me quedo dando vuelta en los planos que no me llevan a la acción. Evidentemente, para pasar a la acción yo tengo que vencer temores, tengo que arriesgarme, tengo que hacer cosas que no sé cómo van a salir, hasta pueden salir mal. Ahora, en la práctica siempre también hay un aprendizaje, en el hacer hay un aprendizaje que nunca lo vas a encontrar en los manuales, ¿sí? Entonces, el lanzarse, ¿sí? a la práctica de lo que queremos hacer en el Señor, por supuesto, no estamos lanzándonos a cualquier cosa, estamos orando, estamos buscando su guía, Él nos dice qué hacer y pasamos a ese plano de la acción. Entonces ahí nosotros podemos empezar a ver lo que Dios va a hacer con nosotros. En casi todos los ejercicios, en casi todas las obras de Dios en la Biblia, ¿sí? Dios primero pidió un paso de fe, un paso de acción. No tenía que ver con lo que vos pensabas o con lo que vos sentías. Vos tenías que demostrar que querías dar ese paso. Moisés tuvo que caminar para el mar. Josué tuvo que dar 7 vueltas, ¿sí? No le explicó mucho Dios. Lo que le dijo, yo lo que necesito es que vos tengas fe, que vos quieras accionar, que vos pases a ser obediente. Con eso me alcanza para yo después hacer mi obra, ¿sí? Entonces, muchas veces en el ministerio nosotros estamos justamente quedándonos empantanados en el área del sentimiento, del pensamiento, ¿sí? Y no nos damos cuenta de que muchas veces cuando vamos hacia la acción, ¿sí? Ahí Dios está también enseñándonos cosas a través de la práctica, a través de la experiencia, ¿sí? Por supuesto que esto no es para que cualquiera se largue a hacer cualquier cosa y de cualquier manera, ¿sí? Se supone que somos cristianos y que estamos buscando la guía del Señor, queriendo hacer su voluntad en nuestra vida y descubrir cuáles son esas acciones que Él preparó de antemano para nosotros. No nos estamos lanzando a lo que nosotros queremos hacer. Se supone que estamos en un descubrimiento
de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Ahora, para hacerlo nos va a tener que llevar al plano de la acción, si no, no lo va a poder hacer. ¿Sí? Muy bueno eso. Me encantó, quería compartir por ahí algunos testimonios. Adelante. Bueno, sí, me gustó mucho el tema. Me acuerdo cuando comencé con el ministerio y todo lo demás, no tenía habilidades pocas o ninguna, pero tenía ganas de responder a lo que Dios estaba diciendo, ¿no? Y entonces dije, estoy dispuesto, ¿no? Y a partir de esa disposición y comenzar a hacer cosas, bueno, Dios fue abriendo puertas. Por supuesto que en medio del hacer hubo muchos errores, equivocaciones, metidas de pata, pero de esa manera uno va aprendiendo. Y un testimonio que tengo para contar, cuando estábamos nosotros trabajando ahí en el campo, bueno, estábamos todos con el deseo de que comiencen a pasar cosas, que sucedan cosas, y vino alguien a traer una palabra a todos los que estábamos trabajando ahí. Era un evangelista, y vino y nos dijo, miren, ustedes tienen que empezar a orar por la gente, ¿sí? Si viene una persona con una petición, que tiene un problema o tiene una necesidad, no digan, bueno, cuando nos reunimos vamos a orar por su petición, sino que en ese momento, en el momento que esa persona le presenta una necesidad, ahí nomás, en ese lugar, oran por esa persona. Si el milagro ocurre o no ocurre, eso no es una cuestión de ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer es orar por la gente. Eso es una obligación de parte de ustedes. Y bueno, y nos desafió a cada uno de los que estábamos ahí a justamente eso, ¿no? A hacer, no quedarse ahí en el pensamiento o en el sentimiento, sino hacer en el momento, ¿no? Y bueno, y cada uno comenzó más o menos a hacer eso. Nosotros también, yo comencé a hacer lo mismo. Pero una frustración, imagínense, los primeros casos que tuvimos, una persona que a mí me pidió, vino con una petición, en ese momento oré por él, y me entero que al otro día se murió. Y así, varios casos. Entonces, claro, yo me frustré, ¿no? Y cuando vino este evangelista de vuelta a enseñarnos, qué sé yo, le contamos, ¿no?, lo que nos estaba pasando. Y él nos dijo, no, ustedes no se hagan problemas, si el milagro es de Dios, pero tu obligación es orar por esa persona en esa necesidad que está teniendo y dar la oportunidad a que Dios haga el milagro, porque eso es de parte de Dios. Y bueno, y continuamos en obediencia, ¿no? En obediencia seguimos haciendo lo mismo, entendiendo ese principio, y para asombro nuestro comenzaron a pasar unos milagros que nosotros nos quedamos impactados, sorprendidos. La gente se sanaba y el más sorprendido éramos nosotros. Sanaba. Qué bárbaro. Pero ahí entendemos el principio ese, ¿no? De cómo uno tiene que ponerse en acción en cuanto a esto. Y bueno, y por supuesto, ¿no? El milagro muchas veces es una herramienta evangelística, ¿no? Para nosotros fue una herramienta evangelística muy grande. No significa que todos los que se sanan se van a convertir, pero abre una oportunidad muy grande para que la gente escuche, como que después de un evento así, la gente está con sus oídos atentos y su mente abierta para recibir el mensaje. Y eso es lo que nos sucedió a nosotros. Y hubo casos donde la gente se convirtió, hubo casos que no. Hubo casos que el que se sanó no se convirtió, pero los que vieron la sanidad sí se convirtieron. Entonces, no sé, para mí eso fue un testimonio muy impactante para nuestra vida.
de cómo uno a medida que va haciendo, Dios va respaldando y va obrando, ¿no? No sé, testimonio. Excelente. Muchas gracias, Fabián. Qué bueno. Y Danis, habías levantado la mano. Amén. Sí, pastor. Lo que pasa es que tengo un ruido acá atrás y entonces no sé si alcanzan a escuchar. Sí, Un ruido acá. te escuchamos. Bueno, yo más que todo quería contar un testimonio apoyando sobre todo la clase de hoy, sobre el hacer, ¿verdad? Recuerdo cuando yo sentí de parte del Señor el llamado a las misiones, yo me acerqué donde mi pastor, el pastor local, y yo le dije, mire, pastor, yo siento la necesidad de parte de Dios de capacitarme para las misiones. Yo quiero ser misionera. Yo le expresé eso al pastor. Ya él sabía del llamado, ya él tenía conocimiento del llamado que tenía, pero yo no me había acercado donde él, ¿verdad? A decirle. Pero mi idea la intención era, bueno, primero recibir capacitación, porque no sabía, no conocía nada sobre el tema y pensé que lo primero era capacitarme. Bueno, él me dijo, bueno, sí, pero ya no va a ser este año y posiblemente tampoco el año entrante vamos a entrar en un proceso. Y bueno, yo entré en un proceso en un año ahí con el pastor, pero yo seguía insistiendo en que yo quería recibir la capacitación. Estuve ahí todo ese tiempo firme, insistiendo. El pastor siempre me preguntaba que si yo estaba segura de eso, porque bueno, sabemos que lo de las misiones no es un ministerio sencillo, no es algo tan fácil, y él quería estar seguro de que yo estaba segura. Y yo le decía que sí, porque yo estaba muy segura. Cuando se dio la oportunidad de irme para Venezuela a recibir la capacitación allá en el centro que se pensó iniciar allá, hubo muchos obstáculos, pero en todo momento yo estaba ahí, yo voy a recibir la capacitación, pero mi idea siempre fue recibir capacitación, porque no conocía sobre el tema. Al llegar a Venezuela, allá me encuentro con que la capacitación que recibí allá, más que todo fue de parte del Señor, pero práctica. Allá empecé a hacer práctica, o sea, teoría recibí muy poco, la estoy recibiendo ahorita aquí, pero allá empecé a hacer toda esa parte práctica, sí, de llegar, de hacer, de ir, de evangelizar, de irme a una comunidad indígena, estar unos días allá, mirar, observar todo eso. Y lo que les quería contar, ¿verdad? Como testimonio, es que todo lo que aprendí en la práctica, eso se quedó en mí para siempre, ¿verdad? Muy metido allá adentro, muy bien aprendido. Y lo que me hizo falta, que no pude aprender en la práctica, lo estoy aprendiendo ahorita aquí, en estas capacitaciones que estoy teniendo. Entonces, yo pienso que lo importante es estar dispuesto, ¿verdad? Decir, yo voy, moverse, estar dispuesto a accionar. Y ahí Dios se va a encargar de todo el resto del proceso que tenga que ver con uno. Lo importante es la disponibilidad. Y bueno, y sí, se van a enfrentar cosas difíciles, pero uno tiene que tener la confianza de que Dios es el que invita, bueno, y Él es el que paga, sí. Así, a veces digo yo, Dios invita, Dios paga. Él nos hace el llamado y Él nos va a respaldar. Y no debemos tener miedo al hacer, porque es que si no hacemos, nunca vamos a saber si lo podemos o no lo podemos hacer. Hay que hacer, hay que activar, hay que accionarse. Eso es lo más importante de todo eso, es tomar la decisión de hacer. Eso era lo que quería compartir. Amén. Muchas gracias. Y Danis, ¿más preguntas sobre este tema? ¿Ya se animó a contestarse usted cuál es su plano dominante? ¿Cuál es tu plano dominante? ¿Sos una persona que vive en el plano del sentimiento, una persona que vive en el plano de la reflexión, una persona que vive en el plano de la acción? Este es un buen punto de partida, ¿sí?
para saber cómo podemos empezar a avanzar en ir en la dirección correcta, ¿sí? Muy bien. ¿No hay más consultas entonces? ¿Podemos cerrar la clase ya? ¿O alguien se quedó con alguna duda? Muy bien. Vamos a orar entonces. Recuerden que en la plataforma ustedes tienen disponible esta capacitación cada semana. Esta semana ustedes tienen también disponible la lección número 5 de cómo hacer discípulos, el video acerca del principio de delegación, cómo Jesús empezó a delegar las tareas ministeriales en sus discípulos, ¿sí? Ese video lo tienen también dentro de la plataforma esta semana disponible. Y también tienen un video acerca de cómo podemos ser iglesia. Ese es un video que analiza los principales temas históricos de la iglesia y cómo los podemos hacer funcionar en nuestro grupo pequeño, en nuestra iglesia en la casa. Así que si ustedes suman estos tres, el que vimos hoy, más el principio de delegación para ser discípulos, más el cómo ser una iglesia en la casa, ¿sí? Con esos 3 videos completamos lo que es la capacitación de esta semana para todos ustedes. Recuerden que siempre tienen abierto el canal del WhatsApp y del email en la página de emisión para hacer cualquier tipo de consulta, pregunta, ya sea ministerial o ya sea técnica en relación a los materiales que están en la plataforma, ¿sí? Así que oramos que cada uno de ustedes pueda estar pasando al plano de la acción lo más rápido posible, que Dios les esté guiando en ese proceso, y seguramente al hacerlo, como bien expresaba Idanis y como bien expresaba Fabián, vamos a poder experimentar lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Uno de los principales enemigos de pasar al plano de la acción es la idealización, ¿sí? Siempre estar idealizando lo que vamos a hacer y querer hacerlo de la manera perfecta, y no hacerlo hasta que no estén todas las condiciones dadas, y no hacerlo hasta que no estemos seguros, y no hacerlo hasta que, y un día nos morimos y no hicimos nada, ¿sí? Entonces, es mejor tratar de hacerlo y empezar a experimentar. Eso se llama, una de las palabras que lo define es fe. Fe es arriesgarse. Fe es creer que algo puede suceder, pero para que yo pueda experimentar fe, tengo que pasar a la acción, ¿sí? La fe es algo que lo voy a poder comprobar y ver que realmente hay una respuesta de parte de Dios y yo me arriesgo a ir al plano de la acción. Mientras me quede dando vuelta en los planos del sentimiento y del pensamiento, no voy a poder saber si Dios puede hacer eso en mi vida o no. Así que el arriesgarse es parte del tener fe, ¿sí? En ese arriesgarse Dios está con nosotros, Dios nos acompaña, Dios nos va a acompañar aunque nos equivoquemos, Dios nos va a acompañar aunque nos caigamos, Dios nos va a acompañar aunque nos golpeemos, pero en ese tratar de hacer vamos a experimentar a Dios y vamos a madurar en la fe. Así que los animo a que lo puedan hacer en la medida que Dios los vaya guiando. Muy bien, vamos a cerrar este tiempo. En una media hora vamos a empezar nuestro espacio con los pastores, así que vamos a darnos un tiempo para cerrar esta lección, este tema, ¿sí? Pidiendo por cada uno de ustedes para que lo que hemos sembrado en esta tarde pueda ser de bendición para ustedes y para sus grupos pequeños. Vamos a orar. Padre amado, te alabamos en esta hora, te damos gracias por poder recorrer tu palabra, por poder ver lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús hacía, lo que Pablo hizo, lo que las figuras del reino nos muestran. Gracias, Señor, por ver en tu corazón un deseo de llevarnos a la acción, de hacer aquellas obras que has preparado para nosotros. Gracias, Señor, porque según tu palabra, esas acciones están preparadas desde la eternidad, Señor, están listas para que nosotros andemos en ellas,
Por eso te pedimos fe, te pedimos riesgo, te pedimos audacia en nuestra vida cristiana para poder, Señor, intentar hacer aquellas cosas que tú estás poniendo a través de tu Espíritu Santo en nuestro corazón hacer. Te damos gracias porque tu guía es segura, Señor. Te damos gracias porque también viene de ti el impulso de el querer como el hacer las cosas. Y por eso, Señor, bajo tu guía, te pedimos que tú lleves a cada uno de los líderes que está aquí en este lugar y a los pastores a poder dar esos pasos de fe, esos pasos de acción en la dirección que tú los estás queriendo llevar, Señor. Te pedimos por ellos, que tú los bendigas, que tú los guíes, que tú los acompañes, que tú les des el coraje necesario para intentar hacer, Señor. Y que en todo eso tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Les mando un abrazo grande a cada uno de ustedes. Dios mediante, nos estamos viendo miércoles próximo a la misma hora, 18 horas de Argentina. Estaremos aquí para continuar capacitándoles como líderes de célula. Cualquier consulta, ya saben cómo comunicarse con nosotros a través del sitio enmisión.org. Dios les bendiga mucho.